Buenas noches, hermanos. El estudio de esta noche lo encontramos en Efesios capítulo 5, de los versos del 1 al 14. Efesios 5, del 1 al 14. Dice así la palabra de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Pablo les pone a sus amigos cristianos la meta más alta del mundo. Les dice que deben seguir el ejemplo de Dios, nada más y nada menos. Hay que seguir el ejemplo de Dios. Clemente de Alejandría, un cristiano líder en el segundo siglo de la iglesia, habría de decir más tarde, sin embajes, que el verdadero sabio cristiano practica o imita a Dios. Cuando Pablo habla de seguir el ejemplo, está usando un lenguaje que debían entender muy bien los sabios de Grecia. La palabra que él usa en griego es mimesis, que significa imitación. Era lo más importante del aprendizaje de un orador en la antigüedad. Los maestros de retórica enseñaban que el aprendizaje de la oratoria dependía de tres cosas: teoría, imitación y práctica. La parte principal de su entrenamiento era el estudio y la imitación de los maestros que los hubieran precedido. Es como si Pablo dijera: si os estuvierais preparando para ser oradores, se os diría que imitarais a los maestros de la palabra. ¿Cómo os estáis preparando para la vida? Debéis seguir el ejemplo del Señor de la verdadera vida. Por encima de todo, el cristiano debe imitar el amor y el perdón de Dios. Debe hacer mímesis del amor y del perdón de Dios. Debe imitar a Dios. Pablo usa una frase típica del Antiguo Testamento: aroma de perfume. Esa es la frase que usa. Esta frase se remonta a una idea muy antigua, tanto como el sacrificio mismo. Cuando se ofrecía un sacrificio en el altar, el olor de la carne quemada subía al cielo, y el Dios al que se le ofrecía el sacrificio se suponía que se deleitaba con ese olor. Un sacrificio que tuviera el aroma de un perfume era especialmente agradable y aceptable al Dios que se le ofrecía. Pablo toma la frase que el tiempo había consagrado, casi 50 veces aparece en el Antiguo Testamento, y se la aplica al sacrificio que Jesús le presentó a Dios en la cruz del Calvario. El sacrificio de Jesús le fue sumamente agradable a Dios. ¿Cuál fue ese sacrificio? Fue una vida de perfecta obediencia a Dios y de perfecto amor a los hombres.
una obediencia tan absoluta y un amor tan infinito que aceptaron la cruz. Lo que dice Pablo es: sigan el ejemplo de Dios. Eso lo pueden hacer solamente amando a las personas con el mismo amor sacrificial con que nos amó Jesús y perdonándolos por amor, como ha hecho Dios con nosotros. Pablo pasa a otro tema. Se ha dicho que la castidad fue la única virtud nueva que introdujo el cristianismo en el mundo. Desde luego, es verdad que el mundo antiguo miraba la inmoralidad con tal ligereza que no la consideraba pecado. Se daba por sentado que un hombre tuviera un amante. En lugares como Corinto, los grandes templos contaban con un personal de centenares de sacerdotisas que eran en realidad prostitutas sagradas y cuyas ganancias que obtenían, con ellas contribuían al mantenimiento del templo. En su discurso Proselio de Marco Tulio Cicerón, quien fue abogado, estadista y académico romano del primer siglo, decía: si hubiera alguien que creyera que a los jóvenes había que prohibirles totalmente el amor de las cortesanas, se consideraría que se pasaba de severo. Yo no negaría su principio, pero estaría en desacuerdo, no solamente con la permisividad de nuestra edad, sino también con las costumbres y concesiones de nuestros antepasados. ¿Cuándo no se ha consentido? ¿Cuándo se ha encontrado reprobable? ¿Cuándo se ha negado esa licencia? ¿Cuándo fue ilegal lo que ahora es legal? Eso decía Marco Tulio Cicerón. Los griegos decían que Solón, que era considerado como un hombre sabio en la antigüedad, en la antigua Grecia, Solón había sido el primero que había permitido la introducción de las prostitutas en Atenas. Y luego era quien había permitido la construcción de burdeles. Y con las ganancias del nuevo negocio fue que se construyó un templo a Afrodita, la diosa del amor. Bien claro deja el punto de vista griego en este asunto. El hecho de que no les pareciera mal construir un templo a sus dioses con las ganancias de la prostitución, cuando Pablo hacía hincapié en la pureza moral, estaba colocando la meta a una altura que los paganos normales no habían soñado jamás. Por eso es por lo que los exhorta tan en serio y establece la ley de la pureza con tal severidad. Debemos tener presente la clase de sociedad de la que procedían estos conversos cristianos y a la clase de sociedad que los circundaba. No hay nada en toda la historia semejante al milagro moral que obró el cristianismo. Debemos fijarnos en otras dos advertencias que hace Pablo. Dice que de estos pecados vergonzosos no se debe ni hablar. Los persas, los antiguos persas, según Herodoto, ese historiador griego de la antigüedad, dice Herodoto que los persas tenían la regla de no permitir hablar de las cosas que no estaba permitido hacer. La idea era, si aquello no es permitido hablarlo, es porque no es permitido hacerlo. Esa era la idea detrás, no permitir hablar de las cosas que no estaba permitido hacer. Si aquello no estaba permitido hacer, mucho menos hay que hablar de ello. El hacer chiste de algo o el usarlo como un tema corriente de conversación es introducirlo en la mente y acercarlo a la práctica de aquella persona que lo oyó. Pablo advierte que algunas cosas son peligrosas hasta en la conversación. Y en los chistes, añadiría yo. Es un hecho sombrío de la naturaleza humana el que muchos libros, comedias y películas se hayan hecho famosos simplemente porque trataban de cosas prohibidas y sucias. Segundo, dice que sus conversos no se debían dejar engañar con palabras vacías. ¿Qué quiere decir? Había voces en el mundo antiguo y hasta en la iglesia cristiana
que le enseñaban a la gente a pensar con ligereza con respecto a los pecados del cuerpo. En el mundo antiguo hubo una línea de pensamiento llamada el gnosticismo, que partía de la base de que solo el espíritu era bueno y la materia es siempre mala. En ese caso, resulta que solo hay que valorar el espíritu, decían ellos, y que la materia no es sino despreciable. Ahora bien, una persona se compone de dos partes, es cuerpo y es espíritu. Según este punto de vista, el espíritu es lo único que importa. El cuerpo no tiene ninguna importancia, decían los gnósticos. Por tanto, al menos algunos de los gnósticos pasaron a defender que no importaba lo que uno hiciera con su cuerpo. No influía para nada el seguir tus caprichos. Eso no afectaba en nada tu espíritu, no afectaba en nada tu corazón. Los pecados corporales y sexuales no tenían ninguna importancia, decían los gnósticos de la antigüedad, porque eran cosas del cuerpo y no del espíritu. El cristianismo se enfrentó contra esa enseñanza y lo hizo afirmando que tanto el cuerpo como el alma son importantes. Dios es el creador de ambos, es creador del cuerpo y es el creador del alma. Jesucristo mismo santificó para siempre la carne humana al asumirla, al tomarla para sí. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo y el cristianismo trata de la salvación de la persona completa, de la persona total, cuerpo, espíritu, alma. La persona total es el interés del cristianismo. Tercero, ese ataque le llegó a la iglesia desde fuera. Pero otro ataque aún más peligroso vino de adentro. Hubo algunos en la iglesia que pervirtieron la doctrina de la gracia. Escuchamos los ecos de la discusión de Pablo con ellos en Romanos 6, donde se da casi un diálogo, o al menos el apóstol Pablo escribe en su carta lo que pudo bien haber sido un diálogo que él sostuvo con aquellos que dentro de la iglesia pervertían la doctrina de la gracia. La discusión entre Pablo y los objetores de la gracia sería de la siguiente manera. El objetor diría: acabas de decir que la gracia de Dios es suficientemente grande para perdonar cualquier pecado. Pablo respondería: y lo mantengo. Luego el objetor diría: estás diciendo que la gracia de Dios es la cosa más maravillosa del mundo. Pablo respondería: eso es. El objetor diría: pues entonces sigamos pecando. Cuanto más pequemos, más abundará la gracia. El pecado no importa porque Dios lo va a perdonar de todas maneras. De hecho, aún podríamos decir más, que el pecado es algo excelente porque le ofrece a la gracia una oportunidad de manifestarse. La conclusión de tu razonamiento, le dirían a Pablo, es que el pecado produce la gracia y por tanto tiene que ser una cosa buena, ya que produce la cosa más grande del mundo. El cristianismo se enfrentó con ese argumento, insistiendo en que la gracia era no solamente un privilegio y un don, un regalo de Dios, sino que también la gracia es una responsabilidad y una obligación. Permítame repetir esto. El cristianismo se enfrentó con ese argumento de que decían los enemigos del evangelio: si más pecamos, habrá más gracia. Entonces es bueno pecar. Y la iglesia respondió a ese argumento afirmando el hecho de que la gracia no solamente es un privilegio, sino que también es una responsabilidad, una obligación. Era verdad que el amor de Dios podía perdonar y perdonaría, pero el mismo hecho de que Dios nos ame nos impone la obligación de hacer todo lo posible por merecer su amor. El más grave perjuicio más bien,
que cualquier persona puede hacerle a un semejante es inducirle a considerar el pecado con ligereza. Pablo exhorta a sus conversos a que no se dejen engañar. Que no se dejen engañar con palabras vacías que despojan al pecado de su horror. Pablo veía la vida pagana como algo tenebroso y la vida cristiana como una vida radiante. Tan claro lo quería poner que no decía que los paganos son hijos de la oscuridad y los cristianos hijos de la luz. No, él dice que los paganos son oscuridad y los cristianos son luz. Tiene determinadas cosas que decir acerca de la luz que Jesucristo trae a las personas. Primero, la luz produce buen fruto. Produce benevolencia, integridad y verdad. La benevolencia es una cierta generosidad de espíritu. Los griegos definían la integridad como dar a las personas y a Dios lo que les es debido. La verdad no es en el pensamiento del Nuevo Testamento algo meramente intelectual, o la verdad es un concepto que se capta con la mente. Es más bien, en el Nuevo Testamento, la verdad es una verdad moral. No solamente algo que se conoce, sino que la verdad es algo que se hace, que se practica. La luz que Cristo trae nos hace ciudadanos útiles de este mundo. Nos hace hombres y mujeres que no faltan nunca a su deber, ni con el prójimo, ni con Dios. Nos hace fuertes para hacer lo que sabemos que es verdadero. 2. La luz nos permite distinguir entre lo que es del agrado de Dios y lo que no es. Esa es la luz de Cristo, como se han de poner a prueba todos los motivos y las acciones. En los bazares orientales, Damasco o Jerusalén, aquellos de ustedes que han visitado Jerusalén sabrán que en la ciudad antigua de Jerusalén hay un mercado grande, muy grande, y hay muchas tiendas pequeñas. En esas tiendas el espacio que hay no es muy bueno, la iluminación que hay no es muy buena, y uno puede que quiera comprar un trozo de seda, un artículo de bronce, pero antes de comprarlo, uno lo saca a la calle para verlo a la luz del día, para que la luz revele los defectos que pueda tener. Es el deber del cristiano el exponer todas las acciones, las decisiones y los motivos a la luz de Cristo. Tercero, la luz expone lo que es malo. La mejor manera de desembarazar al mundo de cualquier especie de mal es sacándolo a la luz. Mientras una cosa se haga en secreto, seguirá haciéndose. Pero cuando se saca a la luz del día, muere de muerte natural. La manera más eficaz de limpiar los rincones de nuestro corazón y de cualquier sociedad en la que estemos involucrados es exponerlos a la luz de Cristo. Por último, Pablo dice, todo lo que se ilumina se convierte en luz. Lo que parece que quiere decir es que la luz tiene en sí una cualidad purificadora. En nuestra propia generación sabemos que muchas enfermedades desaparecen simplemente cuando se le expone a la luz del sol. Así es la luz de Cristo. No debemos pensar que la luz de Cristo no trae más que la condenación. No, también tiene una virtud sanadora. Pablo acaba con una cita poética en la que dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Otra manera de traducir ese mismo texto sería, despiértate durmiente y surge de los muertos de manera que Cristo te alumbre por entero. Pablo introduce esta cita como si todo el mundo la conociera, pero no se sabe de dónde procede. Se han hecho algunas sugerencias interesantes, como
como la cita ustedes pueden ver está en verso, es casi seguro que se trata de un himno cristiano antiguo. La estrofa de un himno cristiano antiguo puede que sea parte de un himno de bautismo. En la iglesia primitiva, todos los bautismos eran de adultos que confesaban su fe en Jesucristo. Y esto ocurría cuando pasaban del paganismo al cristianismo. Tal vez estas palabras que acabamos de leer se cantaban cuando salían del agua los bautizados, simbolizando el paso del sueño tenebroso del paganismo a la vida radiante del cristianismo. También se ha sugerido que estos versos son parte de un himno que expresaba la llamada del arcángel cuando sonará la trompeta final sobre la tierra. En este caso, trataría del gran despertar de la resurrección final para recibir la vida eterna. Estas, por supuesto, no son más que suposiciones, pero parece seguro que en estas líneas tenemos un fragmento de uno de los primeros himnos de la iglesia cristiana. Increíble, un fragmento de uno de los primeros himnos de la iglesia cristiana. Y la estrofa de ese himno te dice a ti, me dice a mí, nos dice a nosotros: despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo completamente, totalmente, te alumbrará Cristo. Mis hermanos, que la luz que Cristo da en el corazón sea la luz que ilumine tu vida. Dios le bendiga.